Esto es Psicosalud Podcast. Hablemos de ansiedad y depresión. Con Fructuoso Martínez y Leo Gómez, LG. Sean todos bienvenidos. Saludos, estimados amigos, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de su Psicosalud Podcast. Aquí estamos con todo el ánimo, una vez más, de venir a compartirles un tema de interés para el cuidado de tu salud mental. Así que, si te interesa el tema de la psicosalud, este es el podcast necesario para ti. Bienvenidos. Hola, amigos internautas. Bienvenidos a otra emisión de Psicosalud Podcast. Es la continuación sobre la ansiedad. Y bueno, seguro que este programa estará igual de interesante que el anterior. Así es, y queremos, como siempre, iniciar dando gracias a quienes nos han apoyado en las ediciones anteriores de este podcast, a quienes han dejado sus comentarios. También queremos recordarles que estamos abiertos a historias reales, historias de la vida real, testimonios de quienes han experimentado algún trastorno, bien sea de ansiedad, depresión o algún similar, y que quieran compartir su historia con nosotros, bien sea de forma anónima o bien sea como invitado a este programa. Estamos abiertos a traer un invitado o una invitada y que nos cuenten su historia acá para toda la audiencia de Psicosalud Podcast. Y en este episodio de hoy vamos a entrelazar, vamos a conectar lo que hemos ya hablado en el episodio anterior acerca del trastorno de ansiedad. Básicamente hemos hablado del TAG o trastorno de ansiedad generalizada. Y hoy queremos hablar de los diferentes tipos de trastorno de ansiedad que existen. Y para eso nos vamos a basar principalmente en un manual reconocido por los profesionales de la salud, conocido como el DSM-5, donde se tipifica y se especifica los rasgos para el diagnóstico de los distintos trastornos de la salud mental, entre los cuales se incluyen los trastornos de ansiedad. Y bueno, de acuerdo a lo que se establece dentro de ese manual y otros que también son conocidos alrededor del mismo tema, no como los trastornos principales, pero vamos a hablar de los trastornos principales que se mencionan ahí en el manual y de los otros que también son conocidos y asociados con la ansiedad. Entonces, como dijimos, lo primero que hemos mencionado es acerca del trastorno de ansiedad generalizada, el TAG. Hemos hablado ya un poco acerca de cómo se expresa, cómo se manifiesta en la sintomatología este trastorno de ansiedad generalizada, que básicamente consiste en un estado de angustia, de ansiedad y de miedo, de temor, por no una causa específica, sino por todo. Ya es un estado donde se ha superado los niveles que explicamos en el episodio anterior también, de lo que es el nivel normal de ansiedad del sistema de defensa del organismo, cuando ya esto se ha trastornado y cuando ya se ha superado los niveles y la persona está en un estado de angustia, de ansiedad constantemente, sin motivo alguno. Está entonces ese sistema, por decirlo de alguna forma, atrofiado, ¿no? No está funcionando correctamente. Eso sería la ansiedad generalizada. Y luego estuvimos mencionando el trastorno obsesivo compulsivo. Y para cerrar un poco con ese trastorno, dijimos que íbamos a profundizar un poquito, mencionamos algo por encimita de lo que este trastorno, en qué consiste. Y hoy pues queremos cerrar la idea para entrar en la lista de otros trastornos que se reconocen dentro de la psicosalud con relación a la ansiedad. El trastorno obsesivo compulsivo no debe confundirse con el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, que es otro tipo de trastorno. El trastorno obsesivo compulsivo, mejor conocido por las siglas del TOC, es un trastorno de ansiedad caracterizado por pensamientos invasivos, recurrentes y persistentes, también conocidos como pensamientos rumiantes, que producen inquietud, aprensión, temor o preocupación y conductas repetitivas, denominadas compulsiones, los cuales se convierten en rituales de ansiedad que se practican con la finalidad de reducir esa ansiedad asociada. La obsesión de cumplir estos rituales les consume un enorme tiempo y les genera una gran fatiga
que va asociada siempre al tema de la ansiedad o a los trastornos de ansiedad como tal, debido a que los rituales compulsivos son a menudo tediosos y les hacen perder mucho tiempo. Los obsesivos tienden a llegar tarde al trabajo o a la escuela de manera sistemática, lo que puede generar problemas laborales y familiares. Diversos estudios científicos demuestran que los pacientes que sufren un TOC, trastorno obsesivo compulsivo, tienen una calidad de vida muy baja, ya que esta condición puede ser mental y físicamente agotadora y en sí misma ser causa de incapacidad laboral, temporal o permanente. También dentro de lo que tiene que ver con el trastorno obsesivo compulsivo encontramos que algunos de los síntomas más frecuentes de este trastorno es el miedo a los cuchillos, miedo a robarse cosas, es que la persona piensa, siente que va a perder el control y va a robar o va a agredir a alguien, miedo a lastimar a alguien, miedo a imágenes violentas, miedo a que sus palabras sean malinterpretadas, les preocupa enfermarse por cualquier contaminación. Esto es lo que se entiende como la hipocondría o la hipocondria, lo pronuncian de las dos maneras, y forma parte eso del el sentir que se va a enfermar por cualquier cosa, por eso le preocupa contaminarse, tiene una obsesión por la limpieza, le preocupa que alguien pueda tener un accidente o ellos mismos tener un accidente, tiene una obsesión por los animales, por los insectos, obsesión por productos de limpieza, se obsesionan por la pulcritud, se obsesionan por coleccionar objetos, esa gente coleccionista que no quieren salir de esas cosas viejas, que tienen una habitación llena de corotos, como decimos aquí en Venezuela, corotos viejos, bueno, cosas, papeles, basura, cosas que no tienen una utilidad y las mantienen allí por esa obsesión, por la misma compulsión. Se aseguran repetidas veces de cosas como apagar pilotos de gas, los aparatos electrónicos o electrodomésticos, el automóvil, o que las puertas estén cerradas con llave, etcétera. Todas estas son características de lo que tiene que ver con el tratamiento, o mejor dicho, con el trastorno obsesivo compulsivo. Y decía tratamiento porque para tratar el TOC, según las investigaciones clínicas y los experimentos que se llevan a cabo, han generado información que ha favorecido el uso de tratamientos farmacológicos como cognitivos conductuales que pueden beneficiar a las personas con el trastorno obsesivo compulsivo. A un paciente le puede favorecer significativamente una terapia conductiva, generalmente aquellos en los que predominan las compulsiones. Como hemos dicho entonces en los episodios anteriores, a través de lo que tiene que ver en la combinación o con la combinación de la parte farmacológica y la parte psicoterapéutica, es la forma de tratar en este caso prácticamente todos los trastornos de ansiedad, pero en este caso específico el trastorno obsesivo compulsivo. Y ya finalizando entonces con esta parte que tiene que ver con el trastorno obsesivo compulsivo, para finalizar lo que mencionábamos en el episodio anterior, quiero dejar a mi amigo Fructuoso que él nos hable un poco acerca de la lista de distintos trastornos de ansiedad que se encuentran sobre todo en el DSM-5. Sí, bueno, la cantidad de trastornos de la ansiedad es significativa, es mucha, pero principalmente porque se va desglosando desde el TAG, que es el número 1, trastorno de ansiedad generalizada, que es cuando la persona siente un temor, una preocupación por todo en general. De ahí se van ramificando todos los demás tipos de trastornos. En segundo lugar, tenemos los ataques de pánico, que es cuando la persona, o sea, le puede pasar un ataque de ansiedad a determinada hora, por determinada causa, casi siempre es por una sola razón, ya sea porque, no sé, tiene miedo de salir de casa, tiene miedo de que le hagan algo, de que le asalten. Generalmente los ataques de pánico van ligados con los otros tipos de trastornos de ansiedad también. En el número 3 tenemos el estrés postraumático. Aquí es cuando, como su nombre lo dice, tenemos un trauma que nos ocasiona todo esto. No sé si estén al tanto de esto, pero hay muchos casos de militares que presentan estos ataques de estrés postraumático porque justamente viene a su memoria todo lo que vivieron en la guerra y eso desencadena todo el ataque de pánico.
Por eso se le llama estrés postraumático. ¿Por qué? Porque la cosa mala ya pasó, pero aún te está afectando en tu momento presente. Después tenemos las fobias. Primero que nada, las fobias específicas. La fobia es un miedo inmenso, muchas veces es irracional, o sea, no tiene razón de ser. Aquí podemos encontrar muchos ejemplos: fobia a las arañas, fobia a las alturas, fobia a las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Una infinidad de fobias. Uh-huh. Y de aquí se deriva la quinta, que es la fobia social, cuando te da miedo interactuar con otras personas, que no es lo mismo que la agorafobia, ya eso usted lo va a tratar más adelante. En el número 6 tenemos el mutismo selectivo, que es cuando una persona decide simplemente no hablar con nadie Hacer o con, sí, o con cierto número de personas nada más. ¿Por qué? Porque le da miedo que las personas lo juzguen o que las personas le hagan daño, no quiere estar con las personas y no hablan para eso está nada. ligado fuertemente a una muy baja autoestima, ¿no? También. En el número 7 tenemos la ansiedad por separación. ¿Qué es esto? Es cuando a ti te da miedo alejarte o que ya se termine algún tipo de relación con una persona o con un objeto, ya sea que tengas que dejar a tu pareja, tengas que dejar a tu familia, tengas que dejar tu casa, tu empleo, todo eso. Se llama ansiedad por separación, porque el miedo ocurre cuando tienes la idea de que te vas a separar de eso y no quieres hacerlo. Aquí va de la mano con la ansiedad adaptativa, el trastorno de ansiedad adaptativo, que es lo que sigue después de la separación, porque ya te separaste, ¿qué es lo que sigue? Se supone que volver a intentar, volver a Adaptarse. tener otra relación, volver a tener otra casa, y aquí es cuando surge ese miedo, el miedo a los cambios. Ese es el trastorno adaptativo. Después tenemos el trastorno evitativo, que es cuando tú, por tu propia voluntad, no quieres ir a ciertos lugares o ir a ver a ciertas personas porque sabes que te vas a poner mal. Ya vas cargando tu mente con las ideas de que te vas a poner mal y por ende tu mente dice, no, mejor no vayas, y pues terminas no yendo o no haciendo esas cosas que se supone que deberías de hacer. Después, por último, tenemos el trastorno mixto, que es cuando se juntan la ansiedad y la depresión. Es un estira y recoge, estira y recoge, estira y recoge. ¿Por qué? Porque te pones mal por la ansiedad y ese malestar por la ansiedad te genera depresión. ¿Por qué? Porque no puedes realizar tu rutina o adaptarte al medio. Y se le llama mixto, ¿por qué? Porque viene de las dos partes. Tanto te sientes con ese miedo como te sientes con esa tristeza. Esta es la lista que nosotros sacamos del manual de DSM-5, donde están las enfermedades y los trastornos mentales. Sí, muchas gracias, Tocho, y muy interesante, estimados amigos, el poder considerar todo esto. El último trastorno se identifica mucho conmigo, o me identifico mucho con él, porque es el que viví experiencialmente en mi propia vida, en carne propia. Pasé por eso y es, aunque de eso me gustaría en los próximos episodios ahondar un poquito en detalle con relación a cada uno de estos trastornos, pero ese trastorno mixto es un poquito así como aquel dicho que dice quién fue primero, la gallina o el huevo, porque es como un círculo vicioso que ansiedad produce depresión, depresión produce ansiedad y así está como una rueda constantemente que uno al final de cuentas no sabe qué fue primero. Aunque en mi caso, Así es. en mi caso comencé con ansiedad realmente. Ahora, nosotros vemos este tema de hoy, que son los distintos tipos de trastorno. En mi opinión, Rocho y estimados amigos, yo considero que realmente el trastorno rey, el macro, el marco de todo lo que se entiende como trastorno de ansiedad es el TAG, trastorno de ansiedad generalizada. Los demás, todos los demás, yo los veo que son como derivados, como una especie de, así como cuando decimos una carrera y una especialización.
O sea, Ramificaciones. exacto, como ramificaciones de lo que se desprende de la misma ansiedad generalizada, porque como hemos dicho, la ansiedad generalizada no la produce una razón en específico, sino todo en general. La persona está en un constante estado de ansiedad. Ahora, viendo todos estos distintos trastornos de ansiedad que hemos mencionado, vamos a escoger para cerrar este episodio del día de hoy los que más yo veo que se asocian, o nosotros vemos que se asocian, porque lo hemos estado conversando, y vamos a dejar los otros para el siguiente episodio. Así que no se pierdan el próximo episodio número 2 de los tipos de trastornos de ansiedad. Ahora vamos a hablar acerca de las diferencias, porque pareciera como que se pueden confundir, y aunque son similares, no son lo mismo. Lo que tiene que ver con la agorafobia, que es el ataque de pánico con agorafobia. No siempre el ataque de pánico lleva agorafobia, pero la agorafobia puede ser producida por el ataque de pánico. La agorafobia, la fobia social y lo que son los trastornos evitativos y adaptativos, ¿no? ¿Qué diferenciación hay entre uno y otro? Por ejemplo, si comenzamos por la agorafobia, vamos a tomar uno y uno. Agorafobia. La agorafobia se trata de, parece mentira, porque existe la claustrofobia, cuando hablamos de fobias específicas, que es estar encerrado. El miedo a lugares cerrados. Se le conoce comúnmente por claustrofobia y es hasta muy común. A la gente le da miedo meterse en un ascensor o quedarse en un lugar con la puerta cerrada. Eso es claustrofobia. Pero la agorafobia es todo lo contrario. Parece mentira. El temor, el miedo, el no querer salir de casa a un lugar abierto. Simplemente, solo por eso, por ser un lugar abierto. A veces, bueno, todos los trastornos son como incomprensibles, ¿no? A veces incomprensible esto, ¿no? De que una persona sienta miedo de ir a un lugar abierto donde inclusive todos esos síntomas que hemos mencionado, del mareo, de las náuseas y todo eso, le sobrevienen, una baja de tensión, una sudoración excesiva y la gente hasta se desmaya tan solo por salir afuera a un lugar abierto. Eso sería la agorafobia. Ahora, ¿qué diferencia hay, Tocho, de la agorafobia a la fobia social, que es está muy relacionada contigo, con tu experiencia? Sí, la diferencia es que en la agorafobia lo que produce el miedo es simplemente salir de casa, salir a los lugares abiertos, ir a la calle, ir al supermercado, o sea, simplemente miedo a salir de casa o de tu lugar seguro. Y la fobia social es cuando, aparte de que tienes miedo de salir de tu casa o de tu lugar seguro, te da miedo interactuar con las otras personas. Yo sufro de ambos, de agorafobia con fobia social. Yo cuando salgo, bueno, ya no, pero antes, cuando salía, incluso llegaba a casa empapado de sudor, aunque hiciera frío, mucho frío. ¿Por qué? Porque el simple hecho de estar afuera y de saber que tengo que exponerme a los demás, tener que compartir con ellos, me daba un miedo terrible. Y como bien lo dijo anteriormente, esto está muy ligado con la autoestima. ¿Por qué? Porque la persona no se cree capaz de ir a actuar socialmente de una manera adecuada. Tiene el miedo de fallar socialmente, tiene el miedo de que los demás le cataloguen, le juzguen, le critiquen. Yo todo eso lo viví. Ahora no puedo decir que ya lo superé del todo porque aún tengo varios síntomas que se fueron quedando ahí, pero sí, ya con mucha terapia logré suprimir todo esto de que me da miedo convivir con la gente. Ahora ya no me da miedo, simplemente lo que me da es la desesperación de que estoy rodeado de mucha gente. Aquí le decimos a eso, te engentas, te duele la cabeza, te sientes mareado, ya te quieres ir a tu casa. Eso desde pequeño yo recuerdo que lo tenía. Y bueno, eso es la diferencia. La agorafobia es el miedo a salir de tu zona de confort, tu zona segura. Y la fobia social es cuando tienes que interactuar con los demás, que no muchas veces van de la mano. También la fobia social, tú puedes no sufrir de agorafobia, pero aún así te da miedo convivir con la gente. Son diferentes, pero cuando se juntan,
válgame Dios. Ahora, los otros tres, para cerrar ya la programación de hoy, son muy, muy similares. Creo que uno como que lleva al otro o van como que en conjunto. Lo que es la ansiedad por separación, cuando, por ejemplo, yo creo que eso lo experimenté yo también. A mí me costaba mucho quedarme solo en casa cuando las personas de mi familia, los miembros de la familia o los amigos, si estaba en un lugar con amigos, se retiraban. Esa separación, oírme las separaciones y las despedidas sobre todo, me causaban mucha tanto tristeza como ansiedad, como angustia. Recuerden que yo tenía un trastorno mixto, entonces las dos cosas me venían de allí. Cuando yo me tenía que despedir, si yo iba, por ejemplo, a visitar una casa, me pasaba un fin de semana, chévere, compartía con la gente allí. Cuando me tocaba irme de mi casa otra vez, me venían toda esta cantidad de sensaciones, de síntomas, y eso es como lo que tiene que ver un poco con esa ansiedad por separación. O cuando uno de repente le sale un trabajo en una ciudad distinta a donde uno vive y tiene que dejar la familia para irse a trabajar, esa sensación bastante la experimenté. Y bueno, por un lado está eso y por el otro lado está lo que tiene que ver con el trastorno de ansiedad evitativo y adaptativo, que eso me gustaría que lo pudieras ahondar un poco tú. Sí, bueno, mire, como ya lo dijo, el trastorno de separación ocurre cuando ya sabemos que tenemos que alejarnos de ciertas personas, de ciertos lugares, por X razón. De hecho, comienza ya cuando tú sabes, por ejemplo, llegaste el viernes a la casa de los amigos y ya cuando es domingo y se acerca la hora de que te tienes que ir, ya comienza la ansiedad antes de que llegue la hora. Sí, y eso lleva al adaptativo, que es el miedo al cambio, a lo que va a pasar después. Como en este caso, ¿qué es lo que va a pasar después? Pues que me tengo que regresar a mi casa y ya no lo voy a pasar bien. Y ya por eso yo comienzo a sentir ese miedo de que, ay, no, y ya no la voy a pasar bien, ¿qué puedo hacer? O tal. ¿Sabes también cuando regularmente ese síndrome del día lunes, cuando ya es Sí. el domingo y el día lunes tienes que ir a estudiar, a trabajar, a mucha gente le pasa eso. Sí, nos cuesta separarnos de la comodidad y entonces el evitativo es, o sea, va de la mano, pero ya no va encadenado. El evitativo es cuando tú no quieres hacer las cosas. Por ejemplo, aquí, que va a ser lunes ya, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a estudiar, entra mi trastorno evitativo, voy a decir que estoy enfermo me duele para la seguir aquí en casa. Sí. Esos son separación y adaptación, si van de la mano, porque uno lleva al otro. Y el evitativo es tu decisión. Y tienes, o sea, porque se deriva de lo que sientes cuando tienes que adaptarte. Tienes que adaptarte y no quieres. Te da miedo y lo que haces es evitar esas situaciones. Así es, muy bien. Y bueno, creo que hasta aquí hemos compartido suficiente información para hablar un poco acerca de la definición de los distintos tipos de trastornos de ansiedad. Nos quedaron algunos pendientes que los dejaremos para el próximo episodio y también, lógicamente, para hablar un poquito acerca de qué se recomienda, ¿no? Primero, recordar que acá estamos dando unos rasgos de lo que identifica cada uno de estos tipos de trastornos, pero siempre es necesario un diagnóstico médico, profesional, ¿no? Que certifique qué tipo de trastorno la persona está padeciendo, aunque lógicamente tener esta información, que incluso está documentado, como dijimos en el DSM-5, pues permite a la persona más o menos tener una idea de que posiblemente podría estar padeciendo algún tipo de trastornos de estos. Entonces, la invitación sería para el próximo episodio, donde continuaremos con el resto de los tipos de trastornos y hablaremos un poco acerca de cómo paliar o cómo sobrellevar, cómo tratar todo esto para una mejor calidad de vida y para el cuidado de tu salud mental. Nos despedimos entonces, hasta una próxima y se despide nuestro amigo Tocho. Sí, bueno, sobre todo recordarles que los trastornos de ansiedad o trastornos emocionales son completamente curables. Se pueden curar con terapia cognitivo-conductual. No es lo mismo que una enfermedad que ya se tiene que medicar. Así que si hay solución, nada más hay que ponerle ganas. Y ya con eso me despido.
Muy bien, y así entonces nos vamos. Esto fue un episodio más de Psicosalud Podcast. Los invitamos para la próxima. Hasta entonces. Bye.